Ya, entonces, chicos, vamos, igual traten, dibújenlo. Le voy a dar un minutito para que lo puedan dibujar y lo podamos desarrollar. ¿Ya? Yo lo voy a dibujar también encima para hacer el diagrama cuerpo libre y lo vamos a ir desarrollando. Aprovechen de dibujarlo mientras tanto. Voy a dibujarlo. Acá algo importante, que estamos teniendo un eje de referencia justo, eso es lo que tienen que hacer siempre, justo en el punto más bajo del cable. ¿Ya? Ahí tengo las medidas. ¿Ya? Esa es como la parte importante de este ejercicio. Siempre tener en cuenta el punto más bajo del cable. ¿Ya? Paso 1. Entonces tengo letra A, tengo la letra C abajo y ven el punto inferior. ¿Qué más? La distancia. Distancia de 800, no, de 100 pies. Este cable tiene 850 libras por pie. Es el peso. ¿Qué más de acá? Ok. Una vez que tengo la información, yo este cable, ya por el hecho de tener alturas diferentes, se dan cuenta que tengo una altura de 40 y una altura de 20, ya sé que no está simétrico. Ya sé que esta parábola que se está formando no es simétrica. Lo primero que deben detectar. Entonces, yo voy a tener una cierta longitud que por ahora no la conozco, ¿cierto? Hasta ahí lo que debo ir anotando. Después, yo sabiendo que ahí tengo distancia L, ¿cuánto vale esta otra distancia que tengo acá? ¿Cuánto valdría esta distancia? 100 menos L. 100 menos L, ¿ok? Ya eso es lo que tener clarito. Ya tengo informaciones. Ya con esto vamos a plantear, para poder resolver este tipo de sistemas, 4 fórmulas. ¿Ya? 4 fórmulas se las voy a escribir inmediatamente. Dígame. No sé, pero creo que el trayecto desde C hacia, bueno, lo que usted tiene marcado como L ahí, el profe da ese valor. Sí, da ese valor. Ya por eso ustedes la tienen. ¿Ya? Ok. En este caso yo no la tengo. ¿Ya? Así que se la voy a explicar como si no la tuviera. Si la Ok, tienen, profe. se saltan ese paso, más rápido. ¿Ok? Vale, gracias. Ya. Entonces la voy a sacar de acá esto. Y vamos a ir a plantear las fórmulas, que son 4 formulitas. Ya. Las 4 fórmulas son: primera fórmula, que se la voy a explicar de inmediato. Voy a escribirla. El I es igual al peso dividido 2 veces, si no me equivoco, la fuerza horizontal. Sí, fuerza horizontal por una distancia al cuadrado. Fórmula 1. La fórmula 2. La fórmula 2, la tengo por acá.
una tensión por el coseno del ángulo va a ser igual a mi fuerza horizontal. La fórmula 3 va a ser la tensión por el seno del ángulo es igual a mi peso por T. Y la fórmula 4, que es la tangente del ángulo, es igual al peso por la distancia por mi fuerza horizontal. Sí. Un segundito. Ya. Entonces, con estas fórmulas vamos a ir desarrollando este ejercicio. Entonces, voy a ir paso a paso. Paso 1. Paso 1. El paso 1 es aplicar la ecuación número 1 en el punto C. Entonces, vamos a aplicar la ecuación número 1 en el punto C. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia, por ejemplo, cuando hablamos de los valores I, estamos hablando de las distancias. ¿Ok? El WO, que vendría siendo el peso. La fuerza H, que sería una fuerza horizontal que se está ejerciendo en los cables, en algún punto. No la conozco. Y el X vendría siendo alguna de estas distancias. Eso vendrían siendo las variables que están acá. Entonces, ¿qué conozco yo en este momento? El peso, conozco la distancia en I, y no conozco ni la fuerza horizontal, ni la distancia. ¿Ya? Entonces ahí voy a tener la primera ecuación. Entonces, voy a anotarla igual. Tengo el I es igual W por 2 veces mi fuerza horizontal por X al cuadrado. Entonces, tengo el I vale 20. Es igual al W, que sería 850 dividido 2 veces mi fuerza horizontal por, en este caso, L cuadrado, que era la distancia. Entonces aquí tengo la ecuación número 1. Vamos a aplicar lo mismo. Voy a escribir aquí. Vamos a aplicar la misma fórmula, pero en el punto A. Aplicar ecuación 1 en el punto A. Entonces, vamos a decir que ahora mis 40 pies, la altura, estoy aplicando la ecuación número 1, es igual a los mismos 850 dividido 2 veces h por la distancia que tengo ahora, que sería 100 menos L. Por 100 menos L, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Hasta aquí me están siguiendo, ¿no? Lo que estamos haciendo. ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces acá tengo ahora, esta sería mi ecuación número 2. Todavía tengo la problemática que tengo una incógnita, la fuerza horizontal, y tengo mis longitudes, ¿cierto? O sea, disculpe, las longitudes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y acá creo que se lo vi en el apunte del profesor Carlos, que hace una división. Voy a dividir las dos ecuaciones entre sí, las voy a dividir.
¿ya? Y acá como tips, siempre dividan, ojo en esto, siempre dividan el valor mayor entre el valor menor. ¿Ya? No lo hagan al revés, ¿ya? Porque si no le va a salir un decimal y acá le va a salir, por lo general, va a salir un número entero al dividir. Ecuación 2 dividido ecuación 1, se la voy a escribir. Entonces, dividir, dividir, dividir ecuación 2 entre ecuación 1. ¿Cómo me quedaría esto? Los 40 es igual al 850 dividido 2 veces mi fuerza horizontal por 100 menos L cuadrado. Todo esto dividido los 20 es igual a lo mismo, 850 dividido 2 veces mi fuerza horizontal por, en este caso, L cuadrado. Entonces, al hacer esta división, ¿qué me va a quedar? Estos dos términos se simplifican, se eliminan. ¿Sí? Esto, 40 sobre 20 me da 2. ¿Sí? Sí, 2. Y me va a quedar, me va a dejar tal cual todavía, es igual. Arriba voy a tener 100 menos L al cuadrado, y abajo me va a quedar solamente este término, L cuadrado. ¿Sí? Y aquí tengo ya una ecuación de qué estilo, de segundo grado. La vamos a amononar un poquito, la vamos a arreglar. O sea que esto va a pasar hacia el otro lado multiplicando. Voy a decir acá abajo. Entonces me va a quedar 2L cuadrado va a ser igual a 100 menos L al cuadrado. Hasta acá, ¿me siguen? ¿Muy bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a arreglar esto. Vamos a descomponerlo, dejarlo solamente en una expresión. ¿Cómo me quedaría esto? Si se acuerdan, voy a hacer igual paso a paso como le dije. Voy a quedar 2L cuadrado es igual a 100L multiplicado 200 por L. ¿Sí? Y esto me va a quedar, si lo resolvemos, 10.000. Recuerden, para los que no se acuerdan de esto, se debe multiplicar el primer término, y después el primer término con el segundo, y después el segundo término con el primero, y el otro con el segundo. Esa es la forma de resolver este estilo eh, cuando está elevado al cuadrado. De 100 por 100 son 10.000, ¿sí? Está bien. Después 100 por L me queda menos 100L, menos, de nuevo, menos 100L, más L cuadrado. Todo esto es igual a 2L cuadrado. Y ahí esto todavía lo podemos simplificar un poquito más porque estos dos términos lo podemos juntar. Lo podemos juntar y me va a quedar 10.000 menos 200L más L cuadrado. ¿Ya? Voy a seguir el lado siguiente. Bueno, anótelo si quieren anotarlo. Estoy hablando un poquito más para poder continuar. Ustedes me dicen si lo anotaron para poder seguir a la otra hoja. Vamos haciéndolo paso a paso. Este sería el paso número 1. Bueno, que ya en estricto rigor, esta parte ya sería, se lo voy a escribir acá. Este era el paso 2. Paso 2.
Ustedes me dicen cuando están video. Por acá estamos, profe. ¿Estamos? Ya. Vale. Entonces, acá sigamos. Voy a arreglar todo esto. Tengo que 2 L cuadrado era igual a qué? A los 10.000 menos 200L más L cuadrado. Voy a pasar toda esta expresión para el otro lado, ¿ya? Para que quede solamente una ecuación. ¿Cómo me quedaría? L cuadrado, porque este valor que está acá pasa para el otro lado restando el otro, el 2L cuadrado, me va a quedar solamente un L cuadrado más 200L menos 10.000 va a ser igual a 0. Entonces, ya me quedó una ecuación de segundo de grado totalmente ordenada, ¿ya? Donde tengo cuadrado, tengo un índice 1 y tengo una constante. Tengo una ecuación de segundo grado. Hasta aquí era solamente aplicar álgebra. De repente estaba medio oxidado con el álgebra, y así, por eso lo traté de hacer muy paso a paso. Entonces, para poder resolver los sistemas de ecuaciones de segundo grado, si se acordarán, hay una fórmula que dice que la distancia, recuerde que la X era una distancia horizontal, que sería nuestro L en este caso, pero se la voy a explicar con la fórmula general, era igual a qué? A la letra B, después se la voy a explicar qué es lo que era la letra B, era la letra B más menos la raíz de qué? De B cuadrado menos 4 veces A por C, y todo esto dividido 2 veces A. Esta es la fórmula general para poder resolver un sistema de ecuaciones de segundo grado, ¿ya? Por si alguien no se acordaba. ¿Qué es lo que eran las letras A, B y C? Eran estos números. Te lo voy a escribir acá abajo. La letra A, la letra B y la letra C, que corresponde a lo que está acá arriba. Entonces, el A sería el número que está delante de la letra. O sea, ¿qué número tendría ahí? Delante de la letra A. 1. Un 1, ¿cierto? Entonces, la letra B sería lo mismo. Delante de la letra sería 1200 y mi letra C siempre es el número constante, o el número que está sin letra, ¿ya? Por eso es una ecuación de segundo grado. Entonces, ahí tengo identificado cuáles son los valores que debo reemplazar en esta fórmula. Veamos. Tengo que el X era igual menos B, entonces sería menos 200 más menos que, porque voy a tener un más menos porque voy a tener dos valores, ¿ya? Un valor que está dentro del rango y otro valor que va a estar fuera del rango. Ahí lo vamos a descubrir. Más menos B. Entonces esto va a estar en raíz. El B sería de nuevo 200, pero al cuadrado, menos 4 veces A. 4 veces entonces 1 por C, y C vale menos 10.000. Menos 10.000. Y todo esto va a estar dividido en 2 veces A, que era 1. Entonces ya tengo los datos para poder ir resolviendo esto. Entonces tengo X es igual a menos 200 más menos la raíz de 200 por 200, 200 cuadrados serían 40.000, menos 4 por 1, menos 4, menos 4 por menos 10.000, ¿sí? Más 40.000. Menos con menos más.
más 40.000. Y todo esto dividido 2. ¿Me dan siguiendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces voy a tener menos 200 más o menos la raíz de ¿cuánto? De 80.000. Todo esto va a estar dividido en 2. Menos 200. Ya le voy a sacar la raíz ahora. Veamos. Igual me ayudan. 80.000. 1, 2, 3. La raíz de 80.000. 282.84. 282,84 y todo esto va a estar dividido en 2. Y aquí voy a tener dos valores, como tengo un valor más o menos. Entonces, primero voy a ocupar el positivo. Voy a poner x1 menos 200 más 282,84, todo esto dividido en 2. Y veamos cuánto nos da esto. Menos 200 más 282.84 dividido en 2, 41,42. Tengo el primer dato. Y voy a sacar mi x2 con el valor negativo, menos 282,84 dividido en 2. Esto va a ser igual a menos 200 menos 282.84 dividido en 2 me da menos 241. 241.42. Entonces, tengo los dos x. ¿Cuál de los dos valores ocupo y por qué? ¿Qué me dicen? ¿El primero? El primero, ¿por qué? Porque está dentro del rango de las medidas que tenemos, de ¿Cierto? distancia. La distancia, porque una teníamos distancia de 100 pies, ¿cierto? Entonces no podría tener un valor negativo porque es una distancia. ¿Ya? Entonces voy a ocupar el rango positivo y que está dentro del rango de 100. Entonces me está indicando. ¿Qué es lo que descubrimos ahora? Este valor que está acá, perdón, este valor que está acá, estos 41,42, me está indicando esto. 41,42. Ya descubrimos esa distancia. Ya en este caso el profesor se la había dado. No vaya a ser el caso que no la ponga. Ya, por eso la estoy acá explicando. Ya no vaya a ser el caso que saque esa Profe, variable. Dígame. ¿sabe qué? Que en la prueba, como esa distancia se prestó para ambigüedad, porque en realidad esa distancia era la altura, no era el largo. Yo Ya. cuando di la prueba igual me confundí y Ujú. después la hice de nuevo y ahí comprendí que era eso, era la altura. Era esta. La altura. No, porque él dibujó como los dos puentes, Ujú. pero la altura era el total del puente, no la altura de la cuerda. Ah, ya vale. Por eso daba el 15 al medio. Ok. Ya, Pero no sí. se notaban las flechas bien de que eso representaba la altura de la parte más baja. Ya vale. Así que por eso, por eso cuando lo dibujen, traten de dibujarles bien ahí detallado, bien claro. Y esta parte, porque hay otros ejercicios que lo resuelven, en vez de poner el sistema de referencia acá abajo, lo ponen a un valor cualquiera abajo. Es otra forma de resolverlo. Ocupan otras fórmulas. Ya, así que, por eso cuando hagan el dibujo, pongan bien las cotas, bien las coordenadas, dónde va a estar la referencia. Ya, pero en este caso, lo que acabamos de descubrir era la distancia L. Por ende, si ya tengo 41, 42 menos los 100, me va a dar la distancia que está al otro lado, ¿cierto? Ya tengo las dos distancias. ¿Sí? Hasta aquí, ¿duda con lo que acabo de hacer? Recuerden que aplicamos recién la ecuación número 1 para poder llegar primero a la distancia.
una vez que tenga las distancias, me voy a ir a encontrar mi fuerza horizontal. ¿Ya? Necesito calcular la fuerza horizontal. Entonces vamos a aplicar de nuevo la misma fórmula. ¿Por qué? Porque ya tengo la distancia, tengo el peso, tengo la distancia en I, y tendríamos que despejar de acá solamente la fuerza horizontal. Pero esta fórmula la vamos a ocupar para el tramo de 41-42, y también la vamos a ocupar para el tramo de 58-58. Entonces, el paso sería ya este paso número, estamos en el paso 2, este sería el paso 3, que sería el que está acá, sería nuestro paso 3. Sería nuestro paso 3. El paso 3 ya sería resolver el sistema de ecuaciones, y el paso 4 vamos a ir a otra hojita. Paso 4, tendríamos que encontrar la fuerza horizontal. Aquí la voy a poner en el tramo de 41, 42. Entonces, la fórmula decía que era I es igual a el peso por 2 veces mi fuerza horizontal por una distancia al cuadrado. Entonces, voy a despejarlo inmediatamente. La fuerza horizontal pasa para arriba, ¿sí? Pasa para arriba, y este va a pasar para abajo. Tengo el peso partido 2 veces la distancia en I por X al cuadrado. Entonces la fuerza horizontal es igual al 850 dividido 2 veces I, que era el tramo inicial, que era el tramo de 20 pies, por 41,42 al cuadrado. Mi fuerza horizontal, ahí sí me ayuda con la calculadora, para no sé si no me equivoque. 850 dividido 2 veces la fuerza horizontal por 41,42 al cuadrado, me dio a mí 36.456. Entonces acá ya tengo una fuerza horizontal. Ya. Fuerza horizontal, todavía no tengo la tensión, tengo la fuerza horizontal. Y lo mismo vamos a encontrar la fuerza horizontal, pero para el tramo de 58. Entonces, apliquemos de nuevo la misma fórmula, que era la fuerza horizontal es igual a 850 dividido 2 veces I por la distancia, 58 al cuadrado. Entonces mi fuerza horizontal es igual aquí, veamos. 850 dividido 2 veces 40 multiplicado 58,58 al cuadrado. Me da 36.460 libras. Entonces ya tengo la otra fuerza horizontal. Y ahora, una vez que ya tenga las fuerzas horizontales, vamos a ir a calcular los ángulos. ¿Por qué? Si volvemos un poquito atrás, acá, acá se nos está formando un ángulo, y acá se nos está formando otro ángulo. Son ángulos diferentes, ¿por qué? Porque son alturas diferentes. Entonces, antes de poder calcular las tensiones máximas, debo calcular los ángulos. Ya aquí
a simple efecto o a simple vista, uno podría ir determinando visualmente cuál es el tramo donde va a tener mayor tensión. ¿Cuál creen ustedes el tramo que va a tener mayor tensión? ¿Ese o este que está acá? ¿El A? El A. ¿Por qué el A? Por mi lógica, porque va a estar asumiendo más peso según la caída, como está en desnivel. Una, ¿cierto? Porque tengo una mayor altura y más encima tengo una mayor longitud. Recuerden que el valor que lo dio acá era de 58 y acá era de 41-42. Entonces, tengo mayor longitud del cable. Por ende, el peso va a ser mayor en el lado A. Ya sé que la tensión máxima debe estar cargado al punto A. ¿Ya? Entonces, igual lo vamos a comprobar esto. Vamos a comprobar cuál es la tensión de este tramo y cuál es la tensión de este tramo. Obviamente tendría, si lo da como resultado mayor el lado de acá, estamos mal, algo hicimos mal. ¿Ya? Porque ya sé que por lo que dijo Ricardo, esta parte va a ser la de mayor peso. Obviamente entonces el valor máximo me tiene que dar en este tramo. ¿Ya? Eso siempre va a ir comprobando lo que estamos haciendo. Si me da el otro lado, en algún momento me equivoqué, en algún momento hice algo mal. ¿Ya? Así que eso como tips también. No sé si se entendió, les quedó claro esa parte. Un pequeño tips, pero de repente que los puede salvar, que si me estoy equivocando no. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte de por qué dijimos que ese largo iba a ser de mayor tensión? Por acá sí, profe. ¿Sí? Genial. Entonces, ya dijimos que a calcular ahora el ángulo. Vamos a calcular el ángulo. Entonces, vamos a ir al paso número 5. Paso 5. Encontrar el ángulo. Tramo. Recuerden que vamos a tener dos tramos de 41,42. Entonces, para eso vamos a aplicar la ecuación número 4. La ecuación número 4 que decía que era la tangente del ángulo era igual al peso partido la fuerza horizontal por la distancia. Entonces, como ya conozco el peso, conozco la fuerza horizontal que la calculamos recién para ese tramo, y conozco el tramo. Tengo todo para calcular el ángulo. Entonces, la tangente de ese ángulo va a ser igual al 850 partido la fuerza horizontal de ese tramo, ojo con eso, de ese tramo, 36.456 multiplicado la longitud que era de 41,42. El ángulo es igual, recuerda que eso va a ser el arco tangente, y la tangente a la menos 1, sería 850 dividido 36.456, todo eso multiplicado 41,42, shift tangente, me da 44 grados. Ya tengo ahí ese ángulo para el tramo 41,42. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para el otro tramo. Entonces, la tangente del ángulo va a ser igual al peso. Se dan cuenta que esto es muy mecánico, hay que ir como paso a paso. Por X. Entonces, la tangente del ángulo es igual a los mismos 850, que sería mi peso, dividido la fuerza horizontal del otro tramo, que en este caso es 36.460, multiplicado la longitud que era 58,58. Entonces, el ángulo es igual a ¿cuánto? Veamos. 850 dividido 36.460 multiplicado
58, 58, shift tangente, 53, 78. 53, 78 grados. Ya, entonces ya tengo los dos ángulos. ¿Qué me faltaría por último? Que el paso número 6 sería calcular las tensiones. Entonces vamos a escribir paso 6. Paso 6. Calcular la tensión aplicando la fórmula 3. ¿Sí? Aplicando aplicar la fórmula 3. La fórmula 3 decía que era la tensión es igual al seno del ángulo es igual a W por X. Acá en la fórmula 3, sí, yo me había equivocado, que le había puesto T al final, y sabía que algo estaba malo en esa fórmula. Era W, sorry. Era X. Era la distancia. Ya ahí yo me había equivocado por si acaso, chicos. Ya ahí para que la puedan, esta parte corregir, que le había puesto T y era X. Que era la distancia. Ya, entonces, sigamos. La tensión va a ser igual a ¿qué? Que esto yo lo despejo. La tensión va a ser igual al W por X dividido el seno del ángulo. Entonces, vamos a tener, como dijimos, dos tensiones, que como ya en forma visual dijimos que iba a estar en el punto A, pero vamos a hacer los dos para que lo puedan ver. Vamos a aplicar esta ecuación al tramo de 41, 42. Entonces me va a dar que mi tensión va a ser igual al 850 multiplicado la longitud, que era de 41, 42, dividido el seno del primer ángulo, que era de 44 grados. Vean cuánto lo da esa tensión. 850 dividido, multiplicado 41.42 dividido el seno de 44 grados, me da 50.682. 50.682. Entonces, veamos la otra. Veamos la última. Copiar. Me la voy a llevar. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Ahora aplicar tramo 58, 58. Veamos qué significa esto. La tensión va a ser igual a lo mismo 850 dividido el seno de ¿cuánto grado era? De 53,78. 53,78, y esto está arriba multiplicado por el tramo, por 58, 58. Entonces la tensión va a ser igual a ¿cuánto? Veamos. 850. 61.720. Disculpe, seno de 61.720, ¿sí? 61.720 libras. Entonces, tengo uno y tengo la otra tensión. Entonces, se dieron cuenta que sí estamos comprobando que el tramo de 58 a 58 me está dando mayor
que el otro tramo de 41-42. Entonces estamos bien. Entonces aquí estoy viendo que la tensión máxima es esta. Entonces, ahí se dan cuenta que estos pasos son muy metódicos. ¿Ya? Obviamente, dependiendo de la información que uno tenga, es el paso que se va a saltar o no. Si me está dando la distancia, esta longitud de X, ok, genial, me salto la primera parte. Pero si no me la dan, tengo todos los pasos a paso para poder calcular una tensión máxima en un cable. ¿Ya? Así que, igual les dejo un tiempito si quieren, me vuelvo atrás para que la puedan anotar, o si tienen alguna duda, como digo, traten después de llevar este mismo sistema de ecuaciones a su ejercicio. ¿Dónde se podía haber complicado? Me imagino yo que era acá, no lo sé. Tal vez al resolver esta parte. Me imagino que al resolver esta parte, aquí se podía haber complicado un poco con la parte de álgebra, si es que no lo dan, ¿ya? Pero eso podría ser lo más complejo. Acá lo importante es plantearse estas 4 ecuaciones. Con estas 4 ecuaciones vamos a poder ir descubriendo o desarrollando este tipo de ejercicio. Como digo, hay muchas fórmulas o muchas formas de calcular. Para mí la más sencilla es esta. Es muy estructurada, es muy paso a paso. Yo no sé si quedaron con alguna duda o cómo llevarlo a su ejercicio. Profe, por acá me quedó más claro ahora todo el ejercicio. ¿Sí? Genial. Bueno, Sí, profe. ya. Ese es el tema de cómo va siendo la metodología. Igual ayuda harto para la claridad o la comprensión de los ejercicios. Sí, sí, por eso se lo quise ir paso a paso, no me salté ningún paso, ni siquiera en la parte de álgebra de acá abajo, que esta parte yo debería haber llegado de inmediato al valor final. Esta, se la quise hacer muy, muy paso a paso. Ya, porque realmente, como digo, no nos acordamos de cómo resolver este tipo de ecuaciones, o en la otra parte, entonces quise hacerlo muy eh, metodológico para que ustedes ahí lo tengan anotado, y como digo, anoten los pasos. Yo también los tengo así anotados, paso número 1, tal cosa, paso número 2, tal cosa. Después uno se lo aprende de memoria, tanto hacerlo, pero no es el caso, ¿no? Obviamente ustedes no se lo van a aprender de memoria, porque no es su función, pero sí que tengan la estructura de cómo resolver un tipo de ejercicio como este. No sé si quiere, se los dejo un rato para que lo puedan anotar, o lo alcanzan a anotar los que están acá, o sigo avanzando a otro ejercicio. Por acá por lo menos ya lo anoté, profe. Ya, genial. ¿Los demás? No sé. Por acá estoy listo, profe. Bueno, ya, Sí, también por acá. ya. Los que estaban acá, los que se conectaron al final, estábamos conversando ahí con Jorge, que me está diciendo que habían tal vez algunos ejercicios, como el tema de la llave, que algunos le dieron valores diferentes por los temas de los signos, ¿ya? Y también de los pernos, que a lo mejor la alternativa no era la que les dio, ¿ya? Igual lo vamos a resolver ahora, pero yo les comentaba que cuando uno desarrolla estas pruebas en aula, uno va poniendo los datos, ya uno obviamente llena todas las variables, entonces puede haber sido el caso que tal vez yo o profesor Carlos nos podríamos haber equivocado en digitar la alternativa correcta. Entonces por eso es importante que si ocurrió el caso así, puedan enviar la resolución, el paso a paso, y capaz que hubo algún error de digitación, tal vez de mi parte o de parte del profesor Carlos, ya en la alternativa correcta. Así que nos mandan un correo y lo veo. ¿Ya? El tema de los pernos, esa la hice completamente yo. Hay otro ejercicio que lo hice yo, pero no lo subió el profesor Carlos, y los demás lo hizo él. ¿Ya? Así que a lo mejor en el tema del momento ese que vimos con Jorge, que le dio un resultado que, de acuerdo a los signos que estaban planteando, no les daba, puede haber sido que esté equivocada la respuesta, ¿ya? En el aula, no de ustedes. ¿Ya? Así que no se compliquen por eso, lo que sí, envíen un correo, si es que
hacen la prueba ahora y sale un resultado que ustedes están seguros que están bien, envíen el correo con la hoja de resolución y expliquen, ¿ya? En el caso del perno lo mismo, ¿ya? Puede haber sido que, como digo, son muchas variables, igual podemos resolver esta, si quieren, y ver, pues tal vez la alternativa que está en el aula está mal, puede ser, ¿sí? Me puedo haber equivocado, y me lo envían al correo, y yo la corrijo en forma interna, ¿ya? Así que no pasa nada con eso. Ya, pero igual, acá me interesa que los valores de la resultante, eso lo tengan claro, porque eso lo vimos la semana anterior, ¿ya? Si acá donde se puede generar algún problema en las variables, los números pernos, los factores de seguridad o el tipo de material, ¿ya? Netamente eso. Pero en este ejercicio igual se lo voy a mostrar, no la resolución ya paso a paso, pero no sé si tienen alguna duda con la resolución de cómo obtener una fuerza resultante, o me la salto y voy a la planilla Excel solamente. Usted me Yo dice, creo que mejor directo a la planilla de Excel, profe. ya, sí, Por porque lo menos yo hice calcular la fuerza resultante y me da similar. ok, ya, entonces voy a compartir la planilla Excel, denme un segundito, voy a dejar de compartir acá, y me voy a la planilla Excel. Y ya, ahí la ven, ¿cierto? Sí, profe. Ya, entonces, yo acá, en esta misma planilla Excel que ustedes habían hecho para la tarea, la ocupé, hice una hoja aparte, y calculé fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Ya la hice acá en Excel. Por eso le digo, a lo mejor digité mal, y después la alternativa la puse equivocada en el aula. Así que, si es así, si le aparece, me envíen un correo, y yo la cambio internamente la nota. Así que no se compliquen, pero eso igual avisen a sus demás compañeros. Así que me pude haber equivocado, asumo el error como tal. Veamos este ejercicio. Este era el que estaba en pantalla, era de 900 newton. 1000, la fuerza 2, y la última que me daba de 400 newton. Y acá tengo mi fuerza resultante. Esta fuerza resultante era la que se estaba trasladando al sistema, y aquí yo estaba viendo, en este caso del ejercicio que les mostré en pantalla, era un SAE 1020, era ese, ¿sí? Un SAE 1020, cuya factor de seguridad era de 2, y la cantidad de perno era 6. Entonces aquí me dio un 24 milímetros. Entonces vamos a la tabla de los 24 milímetros. En este caso me da que es un perno métrico 26. ¿Ya? Métrico 26 tendría que seleccionar de la tabla. Okay. Aquí, como en esta tabla, que bueno, como digo, se dan cuenta que acá tengo un métrico 24, ya, el más cercano, métrico 24, pero en esta tabla no tengo métrico 26, tendría que saltarme a un 30 milímetros, porque en esta tabla de pernos no tengo un métrico 26, no existe. ¿Ya? Entonces aquí me estoy saltando a un métrico de 30 milímetros. Ya, netamente por eso. Entonces, esa es cosa que haya sido por eso de repente que les causó duda, me pusieron métrico 24, pero métrico 24 todavía estoy justo, o estoy al límite. Ya por eso acá me tiré uno para arriba, de acuerdo a esta tabla. ¿Ya? Pero básicamente, si hubo algún error de respuesta en el aula como tal, me lo envían. Me envían ahí los pasos a paso que hicieron, los datos de su planilla, y los chequeo. ¿Ya? Así que no pasa nada con eso, pero como le digo, acá lo importante era poder calcular la fuerza resultante y poder modificar, como lo hicieron con macros, modificar el factor de seguridad, que algunos tenían 1, otros factor 1,5, otros 2, y la cantidad de pernos, que eran, en algunos tenían 4, otros tenían 3, dependiendo de lo que tuvieran, debían modificar la cantidad de pernos. ¿Ya? Y también lo otro, en el material que les correspondía a cada uno.
Algunos tenían 10-20, otro grado 8-8, otro 5-8, 10-45. Ahí debían modificar su variable, ¿ya? No en otra. Y después, obviamente, en la pestaña de los grados, ver el grado que le correspondía al material. Así que, como les digo, si hay un error en su respuesta y le da un valor diferente a lo que está en el aula, me lo envían. Pero yo ocupé esta tabla, no ocupé otra tabla. Por ejemplo, como le digo, si acá le dio métrico 24 y la respuesta pusieron métrico 24, obviamente porque acá estoy al límite, estoy justo. Entonces, como no tenía un métrico 2402, no existe, ¿ya? Entonces se saltó a la siguiente. Meramente por eso. ¿Sí? No sé si les quedó claro, tuvieron dudas. Profe, ¿puede colocar mi fuerza resultante ahí como para ver? Por supuesto, dígame el dato. La fuerza resultante que me dio fue 171. No, 1771, 1, 7, coma 7, 43. ya. Ahí está, 1, 7, 7, 1. Ok. ¿Qué material? Grado 8,8. Ya. ¿Y factor de seguridad? 2,5. 2,5 y cantidad de pernos. ¿Cuántos pernos? 6. 6 también. Ok. Entonces, veamos. Aquí da como diámetro 1565, grado 88 dijo, un métrico 16. ¿Sí le dio? ¿Por qué? Dígame. Ah, no. ¿Quién estaba? Que no lo vi. ¿Quién me estaba Lo que preguntando? pasa es que como le estaba dando los datos, ¿Eh? no pude ver dónde colocó los datos que yo le di. Ah, ya, vale. Es que esa es mi duda, todavía no cacho dónde colocar los datos. Acá, mira. Tú hiciste, ¿Ya? ¿cierto? El tema de tu macro, ¿cierto? ¿O Sí, no? ¿Sí? Entonces, sí. acá en factor de seguridad le di el 2,5. Y ¿Ya? la cantidad de pernos, en este caso, eran 6 pernos. Sí. ¿Ya? Acá estoy yo en el grado 8.8, porque este tiene una resistencia a la afluencia de 65. No lo pueden poner, por ejemplo, en el 1045, porque tiene una resistencia a la afluencia diferente, o en otro material. Y acá me dio por fórmula que el diámetro del perno calculado es de 15,65, pero no existe un perno de 15,65. Entonces, como no existe un perno de 15, acá son los valores calculados, teóricos. Y después nosotros creamos una planilla donde estaban todos los métricos de acuerdo a esta norma, y lo que decíamos, que el métrico mayor a 15,65, el que le sigue es un métrico 16. ¿Ya? Ese es el métrico que yo debiese seleccionar para que soporte las cargas calculadas y el factor de seguridad. No podría poner un perno de 14 porque estaría bajo, no estaría cumpliendo ni el factor de seguridad, lo más probable. Por eso me voy a un 16. Ya irme más arriba estaría excediendo, ya estaría sobredimensionado. El más cercano es 16. Entonces, acá tú ves que la tabla me arrojó que al 1565, que era el valor calculado, me lo aproximó al métrico que usted debiese seleccionar, que en este caso era 16 en tu caso. Profesor, aparte de los pernos y el factor de seguridad, también tengo que colocar la fuerza resultante, ¿no? Sí, la fuerza resultante, yo la tenía, esa fuerza resultante Ah, ya. estaba relacionada, por ejemplo, en tu caso era grado 8.8, acá yo no tengo la fuerza, acá tengo la fuerza resultante, que esta yo la tengo ya relacionada o vinculada al valor que acabo Ah, de ya. indicar. Mm, Ah, ahí la coloco, en ese ejercicio uno coloco la fuerza resultante. correcto. Ah, ya.
Ah, entonces, claro, coloqué mal los datos, nomás parece. Ya, así que Porque parece que ahora, solamente puse la fuerza resultante ahí y me fui al tiro a la tabla. No ya le no, puse, tiene que no le puse el cambiarlo acá, externo. acá. Mm, Le decía, es importante seleccionar qué tipo de material con el cual están trabajando. Una vez que yo seleccione el material, ok, me voy a la macro y voy a cambiar el factor de seguridad, porque la resistencia y la afluencia ya estaba relacionado al material que están trabajando, y la cantidad de perno, porque también la fuerza resultante ya venía relacionado a lo que acaban de digitar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas? sí, profe, gracias. Ya. Eh, ¿qué otro ejercicio le causó problemas? Aparte de la cuerda esa, ¿cuánto se llama? Del cable, que era el más largo de todo, como para mí era el más largo. El tema del deportista, no sé si tuvieron alguna una duda. ¿No? Como les digo, ustedes tienen hasta las 12 para rendir la prueba, ¿cierto? Sí, hasta las 12, pero de la noche, profe. Ah, yo pensé que... yo pensé que hasta las 12 del día. 23:59, dije. Ya, ok. Entonces, no sé si tienen otra duda más con otro ejercicio que pueda desarrollar. A mí me queda una duda con el tema del torque en la llave. Ya, ok. En el ejercicio del examen sale que, perdón, del certamen, sale que sumó las dos y le puso signo negativo. Ese es el resultado que aparece como correcto. Pero yo entiendo que es la diferencia. Ah, está diciendo por el tema de que uno es positivo y otro es negativo, ¿eso? Exacto, exacto. Sí, sí, eso lo había conversado también con Rafael, que lo más probable, porque él puso que no, es decir, era horario No, positivo. sumó las dos magnitudes y le puso signo negativo. Ese es el resultado correcto, supuestamente, en el certamen. Pero yo entiendo que es la diferencia. Sí, pues la diferencia. Porque Sí. un torque a la izquierda y el otro a la derecha, entonces debieran diferenciarse las magnitudes Ujú, y ponerle el signo negativo porque se calculó con el sentido positivo, ¿no? ujú, exacto. Como le digo, eso, de repente esa duda, igual, eh, hagan la resolución, ¿ya? Hagan la resolución ahí y se lo envía al correo al profesor. ¿Ya? Porque Pero lo correcto sería la diferencia de las magnitudes. sí, exacto. ¿Ya? Así que, igual que con el tema del perno, si tuvieron alguna duda, o ahora cuando hagan el certamen, tienen alguna duda, me lo puedan enviar la resolución, el paso a paso que hicieron, y tal vez, como digo, si me equivoqué en la alternativa, yo internamente la corrijo, ya, pero envíe el correo, ya eso se puede hacer internamente. Profe, Ricardo, en mi caso, en el de la grúa, ¿ya? ya, el resultado correcto, según, bueno, el aula era 51.160 y algo, ¿Ya? ¿ya? A mí me dio 51.225, ¿Ya? ¿ya? Igual me la arrojó errónea, Ujú, pero, no sé, yo por lo menos ocupé todos los decimales en el ejercicio. Entonces, igual no sé si es que después el profe revisará el desarrollo ujú, y sí, ahí verá ese sí. tema, porque igual no es una diferencia que sea como considerable. No sé, me pasó exactamente lo mismo cuando resolví la prueba completa. También tuve ahí de repente que no me daban por la cantidad de decimales que yo ocupé versus lo que estaba en el aula. ¿Ya? En algunos ejercicios vi que tenían tolerancias. Por ejemplo, tolerancias más menos 3, o en algunos que eran de mayor magnitud, tenían más menos 100. En algunos no tenía tolerancia. Y también me lo arrojaba como, no llegaba al mismo valor exacto, ya por la cantidad de decimales, pero sí, por eso les digo, traten de tener todo respaldado escrito
y si tienen a un valor aproximado, que por la cantidad de decimales, igual pasa con el tema de los ángulos, ojo, porque realmente hay algunos ángulos que trabajan con ángulos cerrados, otro con ángulos, no sé, con 2 o 3 decimales, obviamente el resultado te va a variar y varía bastante. A mí me pasó con el tema de la estructura, ya esa estructura que estaba también. De primera la hacía con, no sé, con un decimal, 2 decimales, y después el resultado, los finales de las tensiones de las barras, no me daba exacto, nunca, y después ya vi cuántos decimales ocupó, ya, pero por eso el paso a paso, si lo desarrollan, envíenlo, envíelo porque él lo va a revisar, ya, y la otra vez me dijo que él revisa todo eso, los paso a paso, no así cuando no lo revisan, o cuando no lo hacen, solamente ponen el valor y chao. Ahí obviamente se puede prestar para malas interpretaciones, pero si hacen el desarrollo y lo hicieron con una cierta cantidad de decimales y el sistema lo pone mal, ¿por qué? No importa, no se compliquen que lo haya puesto mal. Ustedes envíen ese ejercicio al profesor, me ponen en copia. Como digo, yo el tema del perno, ese lo hice yo, netamente 100%. Y el otro ejercicio lo hizo el profesor Carlos. Entonces, envíenlo, yo lo puedo corregir internamente y modifico su puntaje internamente. Ya, pero respáldense, tengan el respaldo. Así que, Ricardo, si te dio por la cantidad de decimales, eh, respáldate y envíalo. Si es que no te da el resultado exacto lo que te digo, porque, como digo, a mí tampoco de repente en algunos me dio exacto. No llegué al valor, llegué aproximado. ¿Ya? Ok, profe, sí, no hay problema, sí, de todas maneras ese día subí todo el desarrollo a la parte que habilitó el profe en aula. Sí, Así que ahí voy a estar atento. Yo me imagino que como están en final de semestre, igual ahí dentro de la semana lo va a revisar. sí, sí, igual estamos medio vueltos locos estos días porque estamos ya en la última. Ya también a los otros que se conectaron ahora, estaba comentando que le están quedando 2 clases, que era la clase del 31 y la última clase del 14. Ya, obviamente el día del 14 es la última ya que ustedes van a tener. Obviamente ese día yo lo voy a dejar para algunos que deban algún trabajo o deban alguna nota. Durante la mañana voy a tener todas sus notas y se las voy a subir en una planilla al aula con todas las notas de la ayudantía que tienen, a los que les faltan notas, a los que tengan, creo que no hay ningún rojo hasta ahora en ayudantía, así que bueno, pero sí, para que tengan la película clara de las notas que llevan actualmente. Profe, Jorge. sabe que, disculpe que sea tan majadero, pero le puedo compartir pantalla para que me Sí, ayude en dale. el Excel. Sí, por supuesto. Ya. ¿Se Ya. ve? Sí, se ve bien. Ya, profe, mira, aquí coloqué la fuerza resultante. Ok. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, se escucha. Ya, ahí la coloqué. Pero no. ¿Y dónde coloco los otros datos? Porque. A ver. Ah, no. Cierra esa parte. Dame un segundito. Vuelve a la pestaña de ejercicio 2. Deja ver dónde los tienes. Por ejemplo, tu caso era métrico, o sea, era grado 8.8, ¿cierto? Sí, profe. Ya ponte acá sobre esa celda. Ya, y acá entra la función fx. Y ahí están tus datos. Entonces ahí está tu factor de seguridad. ¿De cuánto era? 2.1, 2.5, 2.5. Y la cantidad de perno, ¿cuánto era? 6. 6. Ahí tú vas modificando tus datos. Y a ver, pero a ver, veamos la fuerza resultante, porque te dio mucho, te dio 40 y... Ya, ya, anda al ejercicio 2 y ve la fuerza, entra fx de nuevo. Ah, Y la fuerza está relacionada, pero te está mostrando un valor diferente ahí, mira. sí.
Ahí hay algo extraño en tu fuerza, parece. A ver, Por eso es que por eso quizás no me da. a ver. Déjame revisar con mi planilla. Quizás tengo otra planilla. No lo sé. A ver, 1731. Estoy revisando acá, ¿no? Ah, ya. Mira, déjame. Entra de nuevo al FX. Ya, mira. Tu valor de la fuerza resultante dice B15 por 1000, ¿cierto? Pero eso es entre paréntesis, porque esos dos valores multiplicados dividen al 9,8, porque ahí lo que está diciendo es el B15 y el 1000 lo está dividiendo por 9,8. Te faltan los paréntesis. Claro, y se los coloco acá, aquí Sí, mismo. ahí mismo, ahí mismo. Cierra paréntesis antes de la división y al principio abre paréntesis. Ve si te cambia el dato. Ah, pero le pongo los factores de seguridad, ¿no? El 2. Sí, aunque lo tenía con 2,5 eres. Ahí, ¿no? Ve si te da. Oh, Te sigue dando valor diferente. A ver. Déjame revisar mi planilla Excel. Ah, no, está bien. Ahí me da 180. La fuerza me da 180.758. Bien. Depende 2,5. A lo mejor algo en la macro. Sí, en la macro tiene que estar algo extraño. Sí, es tu macro. claro, profe. Chequeate las fórmulas de la macro, porque no sé Mm. si no sé si alguien puede compartir su pantalla y ver también el tema de la macro. Que no sé, que le den los mismos datos que me estén dando a mí, porque me tinca que el valor, tu fórmula dentro de la macro, ahí hay algo extraño, hay algo malo. Y esta planilla yo la bajé del aula. Y es la misma que Ahí estoy te viendo, digo, ¿no? ¿cuánto te dio? 15,6. Ahí, Sí, eso. profe. Es que ese resultado, profesor, me da solamente colocando la fuerza resultante. Me da esto. Y si yo me voy a la planilla, claro, mire, Ujú. ahí Pero ahí está, te digo, metro 16. eso Ahí sí, me dio, sí. pero sin colocar los datos que usted me dijo en FX. NFX, Yo solamente coloqué la fuerza resultante ¿ya? y me está dando estos datos. Nada, entonces, Y me como te da, digo, tiene que y me ser da algo, métrico 16. ya, eso está bien, ya. Me Está bien, tinca, pues, pero colocando los factores de seguridad y la cantidad de pernos, me da mal. ya, por eso me tinca que en tu macro hay algo que te está afectando. En las fórmulas internas que hiciste en la macro, algo ahí debe haber algo extraño. No sé si a los Ya, profe. demás, para que la puedas Voy chequear. a tratar de verla. Voy a Sí, tratar de verla y la aviso. vale. Gracias. Ya, ok. Profe, ¿Quién por ahí? Pablo Silva por acá. Pablo, sí. Profe, ¿podríamos resolver mi ejercicio con su planilla Sí, para compararla, ya. por favor? Ya, ahí está. Ya tengo una 2563 medio, profe. Ya, Bueno, de hecho tengo dos valores. Y tengo con factor de seguridad 1,5 y un 10,45 con 6 pernos. ahí me dio 18,63. A ver.
Un diámetro del perno. Y sería en tabla sería como un 20. Veamos. Sí, 20. Claro. Ya, es que a mí el certamen, Ujú. de hecho, a mí no me sale esa opción. Por eso le digo, le estaba comentando que... Ah, pero veamos, mira, veamos en la tablita. ¿Mm? Métrico 20. Así está. Entonces, lo más probable es que como son variables, ¿ya? Cuando uno pone la respuesta, son variables. Y la alternativa, entonces, puede ser que yo me haya equivocado al pinchar y haber dado la respuesta. Entonces, en ese caso, envíame los pantallazos, ¿ya? ¿Ya? Y la modifico internamente, Ya, ¿ya? ya, Porque profe. Se la lo más envío. Sí, probable es... Pablo, de hecho, tuve que empezar a manejar porque tenía de un M14, se me saltaba un M24, Ya, después a 30 y 33. ujú, ya, así que... Pablo, Ah, oye, ¿qué material te tocó? 10:45. 10:45, ¿Y el factor de seguridad 1,5, y perno? 6. Ya, vale. ¿Ya? Así que, como le digo, como estas son, para el aula son puras variables, entonces puede ser que yo me haya equivocado al pinchar, al cliquear, y en ese caso, envíenmelo, ¿ya? Envíenme los pantallazos, los respaldo como lo hicieron, están haciendo ahora, me lo envíen y yo internamente lo voy a cambiar, y voy a después a chequear las variables del aula para que después para futuras pruebas, arreglarlo, modificarlo, ¿ya? Así que eso digo. Ya, profe, lo reviso y se lo envío. Asumo el error si fue como tal. Ya, ya, profe, gracias. Ya, ok. No sé si tienen más dudas con otro ejercicio que pueda desarrollar. El tema de la grúa, no sé, el tema de la grúa, el tema del, ¿cuál era el otro? El deportista. Espero que eso le haya quedado claro. El otro de la estructura, eso también era el del canasto, no sé si tuvieron duda con eso. Compartir un poquito. Profe, Dígame. independiente con el tema del perno, independiente de las macros, Ujú, revisarlo en la teoría, cómo se debería resolver, cómo se debería calcular, ujú. para sacar algunas dudas. Sí, Eh, Se supone que la fuerza tiene que estar en kilos. sí. Eh, bueno, la fórmula del diámetro del perno, esa la que usted nos dio, Ujú, que es la raíz de la fuerza por 4 partido por tensión admisible por pi. ujú. Y, Sí, eso y a ese valor le tenemos que dividir por la cantidad de pernos. correcto. Ya, este ejercicio. Voy a, lo primero, igual voy a hacer el esquema, el diagrama cuerpo libre. Entonces, voy a poner la altura, la longitud completa. Y aquí voy a empezar a ver los pesos. Dice la grúa de la figura utiliza para levantar una carga de 2194. Acá tengo un peso, entonces de 2194 y unidad está en kilogramos. Ya, kilogramos. Perfecto. Después dice a una velocidad constante, ok, y esta carga se ubica a 14.3 metros. Ya, después voy a poner las longitudes. Por ahora voy a poner todos los pesos para ponerlo de un puro color. El brazo BD de masa 1555. Entonces el brazo BD tiene 1555 kilogramos. El brazo BC de 522 y el contrapeso de masa 6122. Entonces tengo acá 6122. Vamos a poner las distancias ahora.
en un color azulito. Ya, entonces, la primera distancia que tengo que vale 14,3. 14,3. Después, tiene con centro de masa 9,78. 9,78. 9,78. Después 4,23, que sería lo que está acá adentro. 4,23 y finalmente 8,1 la longitud de acá. 8,1. Y que me están pidiendo determinar el momento resultante en el punto A. Ok. Ahí tengo toda la información. La voy a sacar. Ok. Entonces, el primer paso, como dice, que tenemos que calcular el momento que se está ejerciendo en esta grúa en el punto A. Acá. Entonces vamos a hacer sumatoria de momento en el punto A. Aquí voy a tener un dato. Recuerden siempre positivo, negativo. Establecer mi sistema de referencia. Vamos con el primero. Entonces, vamos a ir del peso de 2194 apuntando hacia la letra A, que va a ser negativo. Entonces, menos 2194 por una distancia de 14,3. 14,3. Tengo la primera. Los 1555 también va como negativo, apunta hacia la letra A, menos los 1555 por, en este caso, la distancia 9,78. Vamos al otro lado. Entonces, esta apunta para abajo, me acerco hacia la letra A, sería positivo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? 522 por la distancia, que es 4,23. La otra también tendría que ser positiva. No tiende a ser girar de forma positiva. Más 6122 por la distancia, 8,1, y va a ser igual al momento que se está ejerciendo en este punto, en el punto A. Entonces ahora es meter calculadora muy claro con los signos, porque ahí lo podemos equivocar. Entonces menos 2194 por 14,3 menos 1555 por 9,78 más 522 por 4,23 y más 6122 por 8,1, y esto me da igual a 5200. Ojo con las unidades porque estamos en 5214,16 kilogramos metro, pero el resultado lo pedían en Newton. Entonces esto multiplicado 9,81 me da 51.150, y acá, si se dan cuenta, 150,9 Newton metro. Ya acá también me pasó que yo ocupé 9,81. Ya, entonces puede ser que en el aula, desconozco cómo lo habrá hecho el profesor, si lo hizo con un decimal, 2, 3, 4, 5 decimales, pero podría haber una tolerancia en el sistema, de más menos 3, más menos 10, no sé cuánto lo habrá puesto, pero si ustedes ya envían esto, aquí está la resolución del ejercicio, los paso a paso, y estableciendo bien los signos. Si esto lo establecen mal, ahí lo más probable es que se lo va a tomar como malo, ¿ya? Pero si establecen bien su sistema, es importante, este monito
siempre establezcanlo, porque con eso van a decir, ah, establecí los negativos y los positivos, pero si no, no sé cómo lo interpretó. ¿Ya? Si acá le da diferentes decimales, ya por el tema de los 9,81 al transformarlo en newton metros, ya es un caso ya puntual de cuántos decimales se ocuparon, ¿no? Pero no es que esté malo, la resolución está bien. Eso solamente va a ser, no sé cuánto le dio, mira, imagínense, acá por resultado de aula, miren, 51,167, y a mí me dio 51,150. Y fue netamente por la cantidad de decimales que ocupé al transformar a Newton. Ya me tinca que ahí él ocupó todos los decimales, ocupó o tal vez 4 o 5 decimales. Netamente es por eso. Si yo lo hago por 9, Profe, dígame. sí, sí que lo hago, eso es lo que quería ver más que nada, porque yo, esa leve diferencia que le comentaba, se debe a que cuando hice la parte de los diagramas del diagrama de cuerpo libre, todos los pesos ya los expresé, ya lo había pasado a Newton, entonces ya dejé las fuerzas expresadas. Es por eso. Entonces, al tenerla, no multipliqué el valor final por los 9,81. Los dejé, los fui expresando todos los pesos al tiro los fui multiplicando al tiro por 9,81. Entonces, ahí me da la diferencia. Sí. Acá, por ejemplo, yo ocupé ahora, me dio este dato, si lo sacaba solamente con 9,8, y este que está acá, lo saqué con 9,81. ¿Se dan cuenta que va cambiando? Hay una diferencia. Así que netamente el tema de los decimales, y yo lo hice al final. ¿Ya? Tal vez si lo hago, me voy arrastrando este valor, ese valor, ese valor y ese valor, lo voy transformando de inmediato a 9,8, 9,81. La sumatoria de todos esos decimales me va a ir afectando también. ¿Ya? Así que, pero como le digo, perdón. Ouch, ¿dónde me fui? ¿Puedo hacerle un comentario, profe, de ese ejercicio? Sí, chuta, me fui para otro lado. Yo tuve un tema ahí con la interpretación porque en la grúa habla arriba, en la T, en el ¿Ya? ejercicio habla de brazos, ¿ya? De la masa de los brazos. Ujú, Y después la pregunta dice que hay que calcular el torque de los brazos y los pesos. ujú. Resulta que da el peso en G3, pero no da el peso de G2, del bloque de peso. Entonces yo calculé el bloque del peso y después hice el torque nada. Pero ¿Captó la idea? los brazos me lo están dando ahí, el brazo BD Correcto. sería ese. ¿Eh? Ese, ¿cierto? Ese es el brazo, Ujú. pero ahí no tiene un peso. En El- cambio, a la Ujú. izquierda tiene el brazo y tiene un peso. Tiene dos pesos arriba y el peso del extremo. Ah, ya te entiendo, de esa masita que está ahí. Claro, entonces yo calculé como tenía esa distancia, hice el torque en B y calculé ese peso. Entonces sumé Ah, el peso y el brazo. ujú. Ya ¿Por qué? no. Porque la pregunta dice determine el momento de la carga y los pesos Sí, de los brazos. sí, sí, por esa Claro. palabra. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que al lado izquierdo ahí está el brazo y Sí, están los dos pesos. correcto. Entonces yo, como estaba a esa distancia ahí, el L2, calculé el peso. Ah, Entonces, vale. tenía los dos pesos más el brazo. Ujú. Ya, así que como le digo, todos esos detalles, bueno, allí sí podría tal vez interpretarse que allí calcular los pesos, pero la respuesta Porque era. usa pesos, usa Ujú. dos pesos. Sí, Entonces, no correcto. dicen los brazos. Sí, Dice los pesos de los brazos. no, sí, le entiendo a lo que va. Mm. Entiendo lo que va. Así que, por eso le digo, toda de repente esa duda que tienes, porque aquí la respuesta por aula era una sola, ¿cierto? Había un puro casillero que estaba pidiendo un valor. ¿Ya? Entonces, Sí, acá, claro. a mí, bueno, cuando yo leí este ejercicio, me pasó exactamente lo mismo que eh, estaba diciendo el momento en el punto A y también el peso. Pero fue cuando vi en el aula que había una pura respuesta, Perinca que este ejercicio era cuando estaban, obviamente presencial, que debían calcular las dos cosas, pero acá en el aula
le dejó solamente para poder calcular uno o ingresar un puro dato. Por eso le digo, importante que puedan respaldarse con su diagrama, con Yo lo entendí así y también debería haber dado un solo dato, porque si uno calculaba el torque en B y después calculaba con el peso, calculaba, teniendo el otro peso de incógnita, calculaba después el momento en A. Igual iba a salir un solo valor. Sí, correcto. No, sí, le entiendo su postura. Por eso, como digo, traten de ser bien ordenados, bien estructurados, poner paso tanto, uno, el diagrama cuerpo libre. Establezcan siempre los sistemas de referencia, positivo, negativo, después el desarrollo, y al final pongan la respuesta con sus respectivas unidades, no la dejen en blanco cuando estén resolviendo, cuando la envía a profesor Carlos, porque todo eso va a decir, ah, por lo menos sabe interpretar, sabe lo que está haciendo, a diferencia que si yo no establezco ni esto, no establezco unidades, no establezco quiénes van a ser positivos y negativos, como que no tuviese idea de cómo se desarrolla un ejercicio como este. Pero si metodológicamente, como hicimos el tema del cable, que hay toda una secuencia paso a paso, entonces uno puede decir, o puede entender que el alumno sí realmente sabe cómo estructurar un ejercicio y no está como a ciega tirando datos por cualquier lado, porque muchas veces entregan resoluciones, más que nada ustedes, los de primera, que entregan datos, no tengo idea, salieron por arte de magia, pues, ¿ya? Así que más que nada puedan respaldarse con eso, ¿ya? Y el tema de los decimales, como le digo, no se compliquen si tienen la resolución bien, ya, porque imagínense, acá lo acabo de demostrar, aplicando dos decimales y aplicando un decimal, como es la variación con respecto a la solución final que está por aula, ¿ya? Pero metodológicamente lo que estoy haciendo está bien, ya no está mal. El tema del aula, como le digo, de repente es un poquito cuadrado, en el sentido que uno debe poner el valor, y si uno le aplica una tolerancia de un más menos cuánto, va a estar dentro del valor aceptable para el aula, no para uno, porque uno no lo está viendo, lo chequea automáticamente el aula. Así que no sé si se entiende, queda claro esa parte, como digo, el aula tiene rangos, ya si yo no estoy dentro de esos rangos, obviamente el sistema lo toma mal, pero tal vez metodológicamente no está mal. ¿Sí? No sé si se entiende, ¿les queda claro? Por acá sí, profe. Muchas gracias. Ok. No sé si tiene, Gracias, profe, gracias. ya, de nada, Rafael. No sé si tienen otra duda con otros ejercicios. Este me dijeron que lo habían desarrollado. No sé si les complicó o no les complicó este. Eh, ¿Es posible ver el de la estructura, profe? Sí, por supuesto. Por ahí anda metido. Ouch. Paso. Eso. Ouch. Perdón. Este ejercicio de la estructura. Ya, acá por si acaso se lo voy a dejar en el aula con la respuesta. Ya, se lo voy a dejar. Pero básicamente, a ver, dibujémoslo. Voy a dibujarlo y lo voy a sacar para atrás. Dibujarlo completo. Y veamos las distancias que tiene esta cosa. Dice X1, 672. Entonces, desde aquí, aquí, 672. El X2, 530. Y el X3. Ouch. Está medio malo el pulso hoy día.
530 y el H1, veamos H1 1455 y finalmente el H2 501. Dice que tengo un peso de ¿cuánto? De 6.000 newton. 6.000 newton. Y ¿qué más? La distancia al nodo F de 750 ya. Y ahí tendría entonces todos los datos. Veamos. El X3 parece que es 470, ¿no? Ah, verdad, súper. ¿Y dónde está el X3? Se me perdió aquí uno. Ah, sí, 470, ¿verdad? Vale. Me equivoqué yo. ¿Y dónde el 530? Ah, lo repetí. Ya, gracias. Era 470. Y ahora sí. Saquémoslo de acá. Copiar. Vamos a una hoja. Pegar. Y ya. Entonces, tengo. Ah, me faltaron las letras, que eran ADF, A, D, F abajo, F abajo, después vienen HE, tengo el H, el E, el C y el B. El C y el B. Ok. Entonces, como tengo una fuerza que está desplazada a 750, lo más rápido acá era aplicar momento. Entonces yo podría aplicar un momento en el punto F para eliminar esta fuerza y me queda inmediatamente la fuerza de HE. Ya para aquí, ¿por qué quiero partir por acá? Porque voy a obtener esa fuerza y como la forma de no debo tener dos incógnitas y aquí me quedan dos incógnitas. Si parto por acá, voy a quedar, ahí más encima me falta acá una diagonal, que era del punto. Entonces, si parto por el otro lado, igual podría ser, porque voy a tener dos incógnitas y incluso ya inmediatamente ya puedo saber que esta va a ser 0. ¿Ya por qué? Porque no tengo fuerzas horizontales. Al no tener fuerzas horizontales, inmediatamente esta para mí es 0. Inmediatamente. Así que y ahí ya tendría una de las respuestas porque esa es 0. Ya, entonces lo primero que voy a hacer es calcular un momento, sumatoria de momento en F va a ser igual a 0. Positivo para un lado, negativo para el otro lado. Ok, entonces, yo voy a tener acá una fuerza hacia arriba del nodo H hacia el nodo E positiva. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza hacia abajo. Entonces mi fuerza de reacción de HE va a estar apuntando hacia arriba. Entonces voy a tener HE por la distancia. Esta distancia sería de 530, ¿cierto? De 530 más 470, que serían en mi caso 1000. Y esto va a ser positivo o negativo. Como está apuntando hacia arriba, se va a acercar al punto F, es positivo. ¿Sí? H3. Y ahora tengo la fuerza de 6000 que apunta en forma negativa a los 7, por los 750. Entonces, menos los 6000 multiplicado los 750 y no hay más fuerza que está interactuando al hacer momento en el punto F. Entonces, H3 va a ser igual, todos esos 6000 por 750 pasa por el otro lado positivo,
6.000 por 750 dividido 1000 me da 4.500. 4.500. Estos estaban en newtons. Sí, newton. Newton. Ya tengo H3. Entonces, como también ahora ya podría ser sumatoria de fuerzas en I es igual a 0. Siempre establezcan su sistema de referencia positivo. Entonces tengo 4.500 positivo menos los 6.000 más la fuerza de reacción de F a D es igual a 0. Entonces, F a D es igual a ¿cuánto? Menos los 4.500 positivos, menos los 6.000, pasan para el otro lado, como positivo 1.500. Entonces ya tengo las dos fuerzas, tanto la fuerza en F a D a fuerza en H. Ya tengo la primera parte. Como les dije, como no hay fuerzas horizontales, no hay ninguna fuerza en X interactuando, de inmediato esa fuerza, porque si ustedes descomponen acá el ángulo, le va a dar 0 igual, siempre. ¿Ya? Siempre, porque va a ser, por ejemplo, esto, el ángulo, si yo calculo el ángulo de ese triangulito, el ángulo sería los 501, me va a dar el ángulo, lo podría sacar por tangente. Pero como digo, no es perder un poquito el tiempo. Dividido, me da 26,6 grados. 26,6 grados me da ese ángulo. Pero como le digo, como no hay ninguna fuerza horizontal, la fuerza horizontal es 0, entonces esta fuerza inmediatamente tiene que ser 0. Entonces el FE es igual a 0. Tengo la primera. Voy a calcular ahora el nodo en E. El nodo E. ¿Qué tengo en el nodo E? Voy a dibujarlo. Tengo una fuerza que ahora apunta hacia abajo de, ¿cuánto dijimos? 4.500 newton. Tengo una fuerza ahí que era, ya sabíamos que era 0. Tengo una fuerza horizontal del D al E, esta era del H. Y tengo una fuerza que apunta hacia arriba, que es del punto C. Entonces, como tengo una fuerza que está apuntando hacia abajo, yo voy a tener una fuerza de la reacción hacia arriba, que va a ser la de E a C. Yo podría calcular el ángulo que se me está formando acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes dividen los 1455 dividido 470 y le saco la tangente, voy a obtener ese ángulo. Anotemos ese angulito, que sería 1455 dividido los 470, shift tangente me da 72 grados. Entonces, este ángulo que está acá vale 72 grados. Y aquí también van a empezar a influir el tema de los decimales. Yo lo voy a hacer con 0 decimales. ¿Ya? Pero aquí, después vamos a ir, como están con alternativas que había que arrastrar, voy a buscar la que esté más cercana. ¿Ya? Entonces, voy a hacer sumatoria de fuerzas en I igual a 0, positivo, tengo menos 4.500 más CE por el seno de 72 grados. Y no tengo más fuerza en I que estén interactuando. Todo esto va a ser igual a 0. Entonces, me queda que CE va a ser igual a los 4.500 dividido el seno de 72. Entonces ya tengo la siguiente componente. 4.500 dividido
el seno de 72 me da 4.731. 4.731 newton, que sería esta. Esa que está acá, 4.731. Veamos si es que tengo una alternativa. 4.731, se dan cuenta que la más cercana es 4.729. Ya tengo que esa es la que va ahí. El 0 dijimos que es, ya tenemos 2. De ahí, no sé si me fui muy rápido. Me van siguiendo, ¿no? ¿Se entendió lo que estoy haciendo? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Y entonces, ahora ya podríamos calcular la tensión de EAD. Veamos cómo sería eso. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Positivo. Voy a tener el CE, que ya lo conozco, que vale 4.731 por el coseno de 72 ahora, porque estoy aplicando eso que está acá. Y acá también, como dijimos, esta va a ser negativa. ¿Por qué es negativa? Porque esta está apuntando hacia allá. La componente de la CE. Pero el DE tiene que ser contrario, porque es una fuerza de la reacción. Entonces va a ser positivo la fuerza DE. Todo esto va a ser igual a 0. No tengo más fuerzas horizontales. Entonces ahora toda esta expresión va a pasar para el otro lado positivo, y estoy diciendo que estoy bien poniendo las flechas. Veamos, 4.731 por el coseno de 72 grados, 1.461. Entonces, 1.468. El disléxico. 1.461 es igual a la DE. Y veamos si es que nos dio alguna alternativa. 1.461, y ahí tenemos una que era esa. 1.454, ya tengo esa y esa. Ya teniendo estas tres, los podríamos, porque ya tengo esa, ya podría calcular la que está acá y la que está ahí, siguiendo la misma metodología que acabamos de hacer, sacando ese ángulo. Teniendo, después calculando el nodo C que va a tener esa, me va a dar la que está acá abajo. Ya tengo ese valor, ya podría calcular el del lado y el de arriba. Ya, pero el orden sería, sacamos 1, 2, 3, nos vamos al punto C para calcular la horizontal, y va a obtener la vertical que está en la diagonal esta. Y ya podríamos sacar este y eso. ¿Sí? No sé si quedaron con dudas ahí, quedaron más claros. Para no seguir con el mismo, porque ya después es la misma metodología que tienen que hacer, siguiendo con los mismos ángulos. No sé si para no quitarle más tiempo con esto, porque como digo, ya teniendo la base, lo otro es la misma el tema de los ángulos. No sé si tienen alguna duda con eso. Porque la parte más compleja era la de abajo. Sacar los momentos, sacar las fuerzas laterales con la diagonal, y de ahí después es todo similar, todo igual. No sé si quedaron claros. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Ujú. Sí, profe. Bueno. Rafael, que me había consultado. Sí, lo que pasa es que yo me había ido por los soportes A y B. Ah, ya. Pero acá no. Lo vi de conjunto, digamos. El soporte A Ya. y B más la fuerza vertical. Vale, sí, acá siempre
cuando hay ejercicios de repente a una muralla, acá lo que estaban pidiendo son solamente las, eh, las fuerzas que se están ejerciendo, las tensiones que se están ejerciendo en las barras. No están pidiendo las reacciones que están acá en los pasadores. ¿Ya? No están pidiendo eso, para que siempre tengan claro, eso, lean bien, para no ir complicándose más de la cuenta, no perder tiempo más de la cuenta. Ya acá no, en ningún momento están viendo la reacción en los puntos B o la reacción en los puntos A, ya solamente están viendo las barras. Por eso digo, acá la parte más compleja era establecer lo de abajo. Ya estableciendo eso, ok, ya me puedo ir hacia los nodos. ¿Ya? Pero esa como es la estructura, como los pasos a paso que deben seguir. Y ahora igual cuando hagan la prueba, háganlo de esta forma. ¿Ya? Tienen y como les digo, si teniendo unas fuerzas solamente verticales y no hay fuerzas horizontales, ya inmediatamente esta barra va a ser cero de inmediato, así que no le den mucha vuelta de calcular, de llegar, porque van a llegar a cero igual, las van a llegar a cero. Así que ahí, para ahorrar lo más tiempo posible. Se dieron cuenta que ahora, imaginen, son las 10:30 de la mañana y ya hemos hecho varios ejercicios. ¿Ya? Por eso estoy tratando de mostrar los tips para que no se mareen buscando otras cosas, para que no pierdan mayor tiempo. ¿No? Claro, pero conceptualmente entiendo que, que en el fondo si yo tomo la reacción en A y B más la fuerza G, en el fondo hago un ejercicio más largo, ¿no? Pero debería darme, ¿no? Sí, total, sí, le va a dar, pero lo va a hacer más largo, va a ser la vuelta que va a hacer, va a ser mucho más Claro, larga. sí, ahí donde se me fue el tiempo. Sí, por eso ahora le estoy tratando de dar los tips para que no pierdan tiempo, igual que la semana pasada le había dado unos tips también cuando habían fuerzas por fuera, cuando quedan en cero. También, entonces esas cosas, anótela porque por lo general no las suelen decir, uno la va viendo después, tanto practicar, lo va asumiendo, no sé, por tips o metodología para que no se le vuelva tan largo a usted. ¿Y cuál es el otro ejercicio? Bueno, eso, no había más, parece. Bueno, ahí, por si acaso, en el aula se los voy a dejar. Ya ahí están, lo que había anotado. Estas tres las que calculé yo recién. Como digo, ya la otra es copiar, no es seguir el mismo ejemplo. Ya no hay mucho más. Y no había más ejercicios. Vimos todos. Sí, creo que vimos todos. También lo vimos. Me dijeron que no tenían dudas. Y vimos Bueno, están todos los ejercicios. No sé si tienen alguna duda más puntual que quieran resolver o lo dejamos hasta acá para que vayan ahí, tengan más tiempo para poder hacer la prueba y pueden aprovechar de todo lo que vimos que están más fresquitos ahora, que la puedan resolver y ahora, como digo, tengan los paso a paso, en caso de cualquier cosa, mándenla al correo, me la mandan a mí, yo la cambio internamente si es que hubo algún error de mi parte, me la pueden enviar, así que no hay ningún problema. Con la tarea también que tienen que hacer, que es la última nota de ayudantía, ¿tienen alguna duda, algo? Profe, ¿Mm? esa tarea usted me la podría enviar al correo, por favor. Ah, vale, de verdad, Jorge. Ya, ok, gracias por recordarme. Y bueno, por lo que he escuchado, se va a realizar la misma prueba el día de hoy, y hasta las 12. ¿Tienen Sí, seguridad los chiquillos? sí, exactamente. Ya, Sí, gracias. a las 12 de la noche habilitó el aula el profesor Carlos. Y así que también envíele un correo para que te la pueda enviar a ti y la pueda resolver. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Y lo otro, le había comentado que las notas de ayudantía yo las voy a publicar, van a estar en la unidad 1 al final, va a decir notas parciales, y ahí van a estar todas sus notas que llevamos hasta ahora. Y recuerden que faltan 2 notas más, que es el último trabajo del video que tienen que hacer en pareja. Esa va a ser coeficiente 2, hasta igual que en el liceo, coeficiente 2, y serían 5 notas de ayudantía. Y esas equivalen al 40% de su nota. Y así, por lo menos para que tengan su nota ya clara
de lo que tienen hasta ahora. Así que eso durante la mañana se lo voy a publicar. Y la siguiente clase van a ser ejercicios de vigas, ya porque me parece que el profesor Carlos va a hacer vigas ahora, y ahí también vamos a hacer algunos tips de cómo calcular esta fuerza que se ejerce en las vigas para ver los momentos flectores y los cortantes. Y la última clase del 14, que esa obviamente ya estamos el último día, que van a hacer prueba atrasada, trabajo atrasado, ya no es necesario que los que están listos, no es necesario que se conecten, si no se conectan para puro que los despidamos nomás, porque ya estaría en la última ya del semestre. Así que eso pues chicos, no sé si tienen alguna duda, si no los dejo tranquilos para que vayan ahí a trabajar o seguir ejercitando. Espero que las dudas la hayan resuelto, que espero que ahora que la prueba sí le vaya bien, porque ahora están todos los tips aquí por haber, y el tema del cable lo puedan desarrollar ahora con la metodología que le acabo de explicar, que era el más largo de todos, los otros son cortitos. Ok, profe. ¿Sí? Gracias Sí, por la profe. ayuda, profe. Y ahí le mando el correíto con las correcciones de la prueba. Ya, para que la cualquier pueda cosa revisar. sí. Y a usted también avísense por WhatsApp si hay algún dato que le salió diferente, me lo envían, o se lo envían, como digo yo, el del perno fue el que lo hice, y los otros ejercicios lo hizo el profesor Carlos, así que ahí se lo van enviando para que si tiene alguna duda o algún error en la corrección, para cambiar la nota internamente. Ok, profe. Muchas gracias. Ya, Pablo. Ya pues chicos, espero que le haya servido esta clase del día de hoy, o esta resolución de dudas más que nada. Gracias, profe. Ya, Paloma, cuídense, que estén bien. Profe, ¿cuándo va a subir esta clase? Ahora, mientras se descarga, porque se demora como 1 hora en descargar, voy a dejar